¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a pensar? Ley o justicia. No hace mucho tiempo antes del año 2011, imperaba en nuestro país el positivismo jurídico, que dejando de lado estudios técnicos y profundos sobre la famosa distinción de Norberto Bobbio en los tres sentidos de la expresión, esto es, como modo de acercarse al estudio del derecho, como teoría o ideología, en el mundo de los hechos no resultaba otra cosa que el pensamiento exigido a los abogados y a los jueces en el estricto sentido de que lo que dice la ley es lo que debe decir el juez en su sentencia. Esto es, que los jueces solo éramos la voz absoluta de lo que estaba escrito en las normas tal cual, sin más posibilidad interpretativa, porque bajo esa ideología, el derecho positivo, por el solo hecho de serlo, se consideraba justo y que forjaba justicia legal. No fue sino hasta que, derivado de obligaciones internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció, a través del caso Rosendo Radilla Pacheco versus México, para que se reformara nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y así permitir que los jueces no solo se limiten a lo que literalmente dice la norma, sino que ahora cada caso se deberá resolver bajo la esfera de protección y garantía de los derechos vitales sobre la base del respeto a los derechos humanos y el principio pro persona, que significa la obligación del juez de privilegiar lo que más beneficie al individuo, buscando siempre la salvaguarda de los derechos de las partes y el equilibrio entre las mismas. Así las cosas, veamos un ejemplo para entender cómo este cambio realmente se cristalizó en la justicia mexicana a través de un caso ocurrido. Antes de la existencia de nuestro Código Familiar en San Luis Potosí, año 2008, nos regíamos en dicha materia por un Código Civil que contenía causales de divorcio. En ellas se especificaban las hipótesis en las que podía incurrir cualesquiera de los cónyuges para que un juez pudiera decretar el divorcio, pero para tal efecto forzosamente tenías que encontrarte en lo que específicamente decía la ley. Es así que, ubicándonos en aquellos años, un señor solicitó ante un juez de lo familiar la terminación de su matrimonio bajo el argumento de que había dejado de amar a su esposa y que por tanto ya no tenía ningún interés de continuar con ella unido. La falta de amor no era una causal de divorcio, y así el juez sentenció que no ha lugar a decretar el mismo dado que no encuadraba en ninguna de las causales. Recordemos que se debía resolver lo que decía la ley, y lo que ahí decía no decía que dejar de amar fuera una causa de divorcio. En esos tiempos, yo era secretario de estudio y cuenta de apelación, y al revisar el caso, propuse en el proyecto de sentencia al magistrado correspondiente que a falta de un elemento esencial como lo era la voluntad, debíamos revocar esa sentencia y divorciar a la pareja. El resultado de mi propuesta fue rechazado, porque eso no decía la ley. Tal resolución de segunda instancia fue impugnada en vía de amparo y también se confirmó en el mismo sentido y por las mismas razones. Supongo que esa pareja de individuos continuó su vida unidos por la ley y seguramente desunidos en la realidad, con una sentencia legal, mas no justa. ¿Quién iba a decir, quién iba a pensar, que muchos años después, la Suprema Corte de Justicia iba a resolver en el sentido de que invocar las causales de divorcio vulneran en sí mismas la libre elección individual de los planes de vida y la satisfacción de los ideales de virtud que cada uno elija, surgiendo así el divorcio sin causa, y ello así se consideró con base en derechos fundamentales de las personas. Como ese ejemplo, tenemos muchos en el desarrollo de la vida jurídica e interpretativa en nuestro país. Kelsen decía que los métodos interpretativos solo conducen a un resultado posible, pero nunca al único resultado justo. ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a pensar? ¿Ley o justicia?